Buen día, estimado docente y compañeros. Hoy el grupo número 1 expondrá el tema Autoría Responsable, con los integrantes Ángel Culquitante Mesías, Fernando Solano Cáneda, Johan Palacios Martínez, José Varas León y el que les habla, Patrick López Roque. Empezamos explicando lo que es la definición de autor. La palabra autor puede ser definida como la persona que es causante de algo o que lo inventa, pero también alude a la persona que ha elaborado algún tipo de obra literaria, científica o artística. También se considera una persona que ha tenido contribución intelectual sustancial en estos tres pasos. 1. Que es concepción, diseño o recolección de datos, análisis o interpretación de los mismos. 2. Preparar el artículo o revisarlo críticamente. Y 3. Aprobación de la versión final una vez ya concluido todo. Y ahora le daré paso a mi compañero. Definición de autoría. Cuando hablamos de autoría nos referimos al término que nos hace alusión y a la vez se encuentra relacionado con la cualidad o condición de autor, específicamente hablando de los que hacen obras literarias, artísticas o científicas. La autoría se le atribuye a quien ha sido el autor o realizador de algo en específico, y dada su terminación, procede en su etimología del latín auctor, cuyo significado responde a promotor o instigador. Al mismo tiempo, procede del indoeuropeo auc, que puede traducirse como aumentar. En cuanto a las implicancias de la autoría, tenemos la obtención de créditos por un trabajo, pero también responsabilidad. Especificar las responsabilidades y los roles de cada miembro. Dentro de estudios grandes o multicéntricos, establecer las responsabilidades desde el inicio. Y en cuanto a la autoría grupal, consignar a los miembros del grupo. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre algunas prácticas deshonestas en las autorías. La primera sería la autoría injustificada o de regalo. La autoría injustificada es una práctica inadecuada que consiste en nombrar como autores a personas que no cumplen los criterios de autoría. En este caso, se trata de la inclusión de, por ejemplo, profesores, investigadores, jefes u otros como autores cuando su contribución no resulta meritoria, ya que no apoyaron en algo sustancial e importante para el trabajo. A continuación leeré un ejemplo de autoría de regalo. En la Universidad del Santa, los alumnos de último ciclo habían hecho un trabajo de investigación el cual presentaron para una feria de ciencias. Al obtener el segundo puesto, estos alumnos tuvieron la idea de publicar su trabajo y así otros alumnos lo podían leer y tener como ejemplo. Esta idea los emocionó tanto que uno pensó que colocando a su profesor y a rector les darían las gracias y de paso su trabajo sería más conocido y famoso entre comillas. Los alumnos publicaron su trabajo poniendo como coautores al profesor de su materia y al rector, sin saber que al hacer esto incumplían algunas reglas de autoría y daban vida a la conocida autoría de regalo. La segunda son las autorías fantasmas. Desde un punto de vista amplio, se define como autoría fantasma al hecho de no colocar a un autor en un trabajo de investigación cuando en sí lo merece. Mientras que desde otro punto, el término de autor fantasma describe a los profesionales que han formado parte de un manuscrito o trabajo pero no lo firman. Estos casos se evidencian con mayor frecuencia en el ámbito de la salud, ya que algunos autores no cumplen con los criterios de la ICMJE, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. A continuación leeré un ejemplo de autorías fantasmas. El doctor Ricardo estaba haciendo un informe sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 coronavirus en las personas con leucemia. Se enfocó en su trabajo por más de 6 meses. Sin embargo, a la hora de culminarlo, sentía que no había hecho un buen trabajo, ya que como era primerizo en esos tipos de redacción, no estaba completamente convencido. Sin embargo, el doctor quería ganar experiencia, y eso se hace recibiendo críticas tanto buenas como malas, con lo que decidió publicar su trabajo, pero al final decidió no firmarlo, publicando el informe como una autoría fantasma.
Doy pase a mi compañero. Continuando tenemos la falta del reconocimiento. Bueno, como se dice directamente, es la falta de reconocimiento a un actor que ayudó en gran medida o aportó al trabajo para que terminara de desarrollarse, quizás por una gran duración del proyecto o a cualquier otro motivo. Por ejemplo, la falta de reconocimiento a una persona que haya inspirado o dado el nombre o tema al proyecto. Puede ser ya uno hecho o una persona que te hizo pensarlo. También las personas incluidas de forma tardía en el proyecto, porque no son tomados en cuenta. Luego tenemos el otorgamiento inadecuado de créditos. Al contrario del caso anterior, esta es el otorgamiento de créditos injustificado para una persona que no lo merece y este recibe todo el crédito del proyecto. Se puede dar el que se otorgue más crédito del que se merece por su participación o solo porque tiene mayor poder. También el otorgar menos crédito no reconociendo el trabajo que ha hecho la persona. De igual manera puede ser difícil determinar a quién le corresponde un mayor o un menor crédito en un proyecto. Bien, siguiendo con la explicación, el tema que me toca ofrecerles en esta oportunidad es ¿quiénes son los autores de una publicación científica? Bueno, en realidad los aspectos que se debe tener en cuenta para una publicación científica en base a los autores es muy amplia. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas en sí recomienda que la autoría se base en 4 criterios, los que deben ser cumplidos por los autores. Entre ellos tenemos aportar contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del estudio o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos para el trabajo, participar en la redacción del trabajo o en su revisión crítica, contribuyendo a su contenido intelectual, aprobar la versión final al ser publicada y bueno, entre ellas creo la más importante, asumir la responsabilidad pública de todos los aspectos del estudio, asegurando que contestará de manera adecuada cualquier pregunta relacionada con el estudio. Además, se puede sugerir que el autor debe ser responsable de las partes del trabajo en las cuales participó y que el autor principal debe identificar que los coautores que participaron en las distintas secciones del artículo debe confiar en la integridad de las contribuciones de aquellos. Y también los autores que no cumplan con todos los criterios señalados pueden ser apartados de los agradecimientos. ¿Cómo evitar los problemas en la autoría? Al escribir un proyecto se tiene que definir los roles y las contribuciones de cada uno de los autores, discutiendo por anticipado estas autorías y alejando a algún tipo de colaborador e inclusiones de otras personas. Una autoría no se puede perder, pero a veces se puede atenuar, mas las contribuciones no desaparecen. También se debe alejar de las personas que tienen malas prácticas en la autoría e informar sobre los motivos. Otra forma de evitar los problemas en la autoría es ordenar correctamente estas, poniendo en orden decreciente según la importancia de las contribuciones de cada uno de los autores, excepto a los autores senior, que suelen ir al final. Un autor senior es aquel autor que tiene un rol importante para investigaciones que han avanzado bastante en sus carreras. También implican contribuciones relevantes al estudio. El orden de importancia de los autores senior es dando por último al autor más destacado. Esta práctica es poco conocida en América Latina. Para ordenar correctamente las autorías, también se debe definir en grupo, de preferencia al inicio del trabajo, e ir renegociando al transcurso de este. Muchas revistas exigen que se señale la contribución de cada uno de los autores. En conclusión, la exposición de la autoría deben ser primeras autorías a las operativas y a las citas, seguidas en orden decreciente
a los autores por sus contribuciones. Y como última autoría a los seniores. Autores senior. Gracias.